Ahora continuaremos haciendo un breve repaso de la llegada de los visigodos y de los grupos bárbaros a la península ibérica. Esto se va a dar a partir del siglo III y vamos a ver qué influencia va a tener esto en la lengua que se habla en la península. Sucederán muchos eventos en el siglo III y uno de ellos será la amenaza que tenían los bárbaros en el territorio romano. El Mediterráneo estaba dominado por piratas que hacían muy difícil la comunicación entre España e Italia. Eso genera una especie de ruptura entre estas dos regiones que pertenecían al mismo imperio romano. Los francos y los germanos llegan a atravesar el Rin, devastan la Tarraconense y la Bética y llegan a África en el siglo III. Es decir, que van a cruzar desde centro, este y sur y van a pasar por el estrecho de Gibraltar. En el interior, la reforma fiscal fue injusta y el valor de la moneda desciende. Otro importante suceso es que en el siglo III, Teodosio divide el Imperio Romano en dos partes, aproximadamente en el 395, dejando el occidente a Honorio y el oriente a Arcadio. Sabemos que para casi un siglo después, en el 476, caerá el Imperio Romano de Occidente. Con todos estos cambios, y recordando de que para ese tiempo no había una manifestación escrita de la lengua, es muy evidente de que va a haber un cambio en la lengua, una evolución bastante rápida, y esto va a generar que se empiecen a dar las primeras grandes diferencias en la forma de hablar de la península y de Roma. Hubo 4 grupos bárbaros que entraron a la península ibérica. Más o menos en el año 406, los suevos, los vándalos y los alanos pasaban por el Rin e invadían territorio romano. Para el 409 penetran en la península ibérica atravesando el Pirineo. En el 411 vagaron por toda la península. Los vándalos se situaron entre los ríos Miño y Sil y el Cantábrico. Los suevos entre la línea Miño-Sil y el Duero. Los alanos en la Cartaginense y en la Lusitania. Los vándalos slincos en la Bética. Y para 418 más o menos, los vándalos y los alanos fueron aniquilados, quedando únicamente los suevos. Posteriormente entran los visigodos. Para el 415, los visigodos ya ocupaban Barcelona y fueron avanzando en los territorios de la península. En el 418, los visigodos están ubicados en la Septimania, que es la zona más al este de la península, y con ello pues empiezan a tomar territorios de la península ibérica, pero también del reino franco, como Burdeos, Agen, Angulema y otros. Los visigodos eran el grupo bárbaro más civilizado de todos. Su contacto durante siglo y medio con el pueblo romano les hizo asimilar gran parte de su cultura, lo que facilitó seguramente la convivencia con los antiguos pobladores hispánicos. Esto también influyó en que los visigodos recibieran la lengua y la cultura romana y no se viera un cambio tan drástico en realidad en la parte lingüística. Sin embargo, sí dejaron aportes. Según lo expresa Ubieto, en la península, los hispanoromanos solo notaron la presencia de los pueblos bárbaros en el campo fiscal, ya que la religión, la lengua, la cultura y la raza siguieron siendo las mismas de antes. Por su parte, la Peza expresa que los elementos germánicos que sobreviven en la lengua española están, en su menor parte, tomados directamente de un idioma germánico. En la mayoría de los casos, estos elementos provienen o directamente del latín vulgar o de otra lengua románica, que en primer lugar sería el francés. Un dato importante que debemos saber es que el francés
va a ser el primer romance que se va a desligar del latín, el primero que aparecerá como una lengua nueva. Por todas estas razones podemos concluir que el principal aporte dado por los grupos germánicos en la península es de carácter léxico. En primer lugar, el contacto mantenido entre germanos y romanos entre los siglos I al IV dio lugar a un intercambio de palabras y de cosas. De este modo aparecen saipo, sapone, que evoluciona a jabón, del mismo modo tatsu, taxo o tejón, y burgs, fuerte o aldea, que se volverá burgus y que evolucionará a burgos. Entre el léxico de guerra tenemos del gótico yelmo, espía, espuela, tregua. Algunos préstamos del visigótico serían albergue, amargar, embajada, prohibición, bando, votar, brote, estanca, espárrago, falda, guardia, guisa, moho, ronda, rueca. Otro léxico de origen completamente gótico sería álamo o gavilán. Con esto podemos ver el gran aporte léxico que hicieron los grupos germánicos a la lengua española, que está en ese momento empezando a diferenciarse del latín. Y vamos a ver ahora unas cuantas reglas de evolución que tienen que ver con esta época.